Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan. Y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió para darle descendencia a su hermano. Pues había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también y sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 hermanos se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 hermanos va a ser ella mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó: ustedes están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres tendrán marido, sino que todos serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios es Dios. Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos. Están pues ustedes muy equivocados. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Nos parece ahora extraña esta práctica que escuchamos aquí en el Evangelio. Y dicen los judíos que Moisés dejó escrito eso, que si un hombre se casa y se muere sin dejar hijos, que su hermano tiene obligación de casarse con la viuda. Pues esa era la mentalidad de ese tiempo, ¿verdad? Esa era la costumbre, porque era para darle descendencia a su hermano, en memoria del hermano que murió, para darle descendencia a su hermano difunto. Era que se casaba el hermano con la viuda, con la que se quedó sin su marido, que murió. Esa ley se llama ley del levirato. Ya no existe, quedó abolida. Ya la práctica no es así, ¿verdad? No tiene obligación un hermano de casarse con la viuda de su hermano, sino que cada uno es libre de casarse con quien quiera. Pues, pero estaba esa práctica ahí, ¿verdad? La citaron los judíos, pero en realidad ese no era el tema
del que ellos querían hablar con Jesús, sino el tema era la resurrección del último día. ¿Va a haber resurrección o no va a haber resurrección? Entre los judíos había como facciones, como grupos que no estaban de acuerdo entre ellos en cuanto a la doctrina, en cuanto a las enseñanzas y en cuanto a la interpretación de la Sagrada Escritura. De hecho, los fariseos decían que sí iba a haber resurrección, pero los saduceos decían que no iba a haber resurrección. Y nosotros, ¿qué es lo que creemos? Que sí va a haber resurrección. Ya esa doctrina estaba pues en el Antiguo Testamento, pero también estaba ese grupo de los saduceos que decían no va a haber resurrección. Tal vez no podían explicar cómo iba a hacer eso. Ya sabemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo va a venir al final con todo el esplendor de su gloria, será el juicio final, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, el Señor nos resucitará a todos, a unos para el cielo, a otros para el infierno, pero nos va a resucitar a todos. Volveremos a tener nuestro cuerpo, del que nuestra alma se separa como consecuencia del pecado original, pero lo recobraremos porque el ser humano no es solo espíritu, no es solo alma, como los ángeles, ellos son solo espíritu. Tampoco el ser humano es solo cuerpo, solo materia, como los animales, como las piedras, como las plantas. Ellos no tienen alma espiritual, tienen vida pero no tienen alma espiritual. Solo tienen alma espiritual los seres humanos, y los ángeles son solo espíritu sin cuerpo. El hombre, en cambio, tiene cuerpo y tiene alma, y el alma es un espíritu. Nosotros somos materiales y espirituales. Ahora, los saduceos no solo decían no hay resurrección, sino ellos iban más lejos todavía. Los saduceos llegaban a decir que no existe el espíritu, que no existe el alma espiritual. Por lo tanto, que no hay ángeles, que no hay espíritus puros sin cuerpo, que lo único que existe es la materia, o sea, eran materialistas, negaban la existencia del alma, y debido a eso era que no entendían cómo era que un cuerpo que se vuelve polvo va a volver a la vida. Si el hombre es materia y nada más, ¿cómo va a volver a regenerarse, a volver a vivir ese polvo? Estaban equivocados al decir que no hay alma. Sí hay alma, y también hay Dios, y también hay cielo, y también hay purgatorio, y también hay infierno. Hay otra vida y hay un juicio universal, pero también hay un juicio particular, personal. Y los saduceos querían negar muchas de esas cosas. Por esa razón, como ellos no creían en el alma espiritual, ellos no creían en la resurrección del último día, y no creían que uno pudiera vivir después de muerto, sino que pensaban que con la muerte se acababa todo, toda la historia. Se murió y se acabó más. Otra vida no hay, resurrección no hay. Por eso le pusieron ese caso difícil a Jesús, para ver qué decía Jesús, y de una vez para salir de la duda si hay una vida después de la muerte o no. Le dicen, imagínate, la ley está permitida, Moisés lo dijo, que si un hombre tiene su mujer
y se muere, que el hermano no solo puede casarse con la viuda, debe casarse con la viuda para dar descendencia a su hermano difunto. Así decía la ley de Moisés, verán en el Antiguo Testamento, ley del levirato. Pues sucedió que había 7 hermanos y se dio toda una cadena. Murió el primero, no dejó hijos. Se casó el segundo, murió también sin dejar hijos. El tercero, los 7 se casaron con la viuda y ninguno tuvo hijos con ella. Al final se muere ella y cuando sea la resurrección del último día o ahorita mismo, allá en la otra vida, ¿mujer de quién es? Porque un hombre debe tener solo una mujer. El matrimonio tiene como propiedad la unidad, un hombre con una mujer. Si un hombre debe tener solo una mujer y una mujer solo un marido, ella vivió con 7. ¿De quién es mujer? Porque estuvo con los 7. Esa es la ocasión para que Jesús explique, ¿verdad?, con cuál será la condición en la otra vida. Y el Señor explica que eso de casarse para tener hijos, eso es solo para esta vida, solo para esta vida. En el Génesis encontramos los fundamentos de esto, ¿verdad? Que Dios creó al ser humano en la diversidad de hombre y mujer. El hombre es ser humano y la mujer también, son personas humanas, hijos de Dios, iguales en dignidad, pero diversos, diferentes. El hombre no es mujer, la mujer no es hombre, son diferentes por las funciones que Dios les va a encomendar, son diferentes biológicamente, afectivamente, psicológicamente, son diferentes. Pero no solo iguales en dignidad, diferentes por esos 3 aspectos, sino que son complementarios. De manera que el hombre está hecho para la mujer y la mujer para el hombre, son complementarios. Otro modo de decirlo, que el hombre para tener sus hijos tiene que casarse con una mujer, no con un hombre. Y la mujer para tener sus hijos tiene que casarse con un hombre, no con otra mujer, ¿verdad? Un hombre tiene que casarse con una mujer para tener sus hijos. Una mujer tiene que casarse con un hombre para tener sus hijos, porque son complementarios. Y el Génesis dice que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Voy a crearle a alguien semejante a él. Luego el Señor dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y son los dos, serán los dos una sola carne. Habrá un vínculo indisoluble, se llama vínculo matrimonial, indisoluble, que no se puede disolver, es decir, el divorcio no existe en el verdadero matrimonio, no existe, porque sea un vínculo indisoluble, irrompible. Una sola carne quiere expresar eso, o de esa manera el Señor quiere explicar ese vínculo indisoluble diciendo, son una sola carne. De manera que cuando alguien elige, un hombre elige a una mujer, la elige para siempre, para vivir con ella para siempre, su compañera de toda la vida, la madre de sus hijos, con quien va a compartir todos sus momentos, con quien va a envejecer, con quien va a estar hasta morir. Así está hecho el ser humano. La mujer también, cuando elige a un hombre por esposo, no elige a otro o a otros, solo elige a uno y los demás ya quedaron fuera de la posibilidad esa de ser elegidos, ¿verdad?
elige su marido y él será su marido para toda la vida. Serán una sola carne. También dice el Génesis que Dios los bendijo, Adán y Eva, y le dijo: crezcan, multiplíquense y llenen la tierra. Y aquí está la razón por la cual Dios creó el matrimonio, es decir, la unión permanente de un hombre con una mujer. Ahí está la razón por la que Dios hizo el matrimonio. También está la razón por la que Dios creó al ser humano en la distinción de hombre y mujer. ¿Cuál es la razón? La razón es un sueño que Dios tiene, un anhelo, un deseo que Dios tiene. ¿Cuál es ese sueño que Dios tiene? La propagación de la especie. Que haya muchos seres humanos, ese es el sueño de Dios. Por eso le dice: crezcan, multiplíquense y llenen la tierra. Y para que se diera la propagación de la especie, creó Dios el matrimonio. Y para que fuera posible el matrimonio, creó Dios al ser humano en la distinción de hombre y mujer. Así es. Y el ser humano, el hombre y la mujer, que son personas humanas, imagen y semejanza de Dios, tienen muchos atributos, muchas cualidades que tiene Dios también, entre ellos la libertad. Y por tener esa libertad, el hombre y mujer están capacitados para asumir compromisos que duran toda la vida. Y por eso pueden venir aquí ante el altar y decirle, por ejemplo, el hombre a una mujer: yo, fulanito, te acepto a ti como mi esposa y me entrego todo a ti y prometo serte fiel. Prometo serte fiel siempre, en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad. Prometo amarte, prometo respetarte todos los días de mi vida, no solo un mes, un año, 3 años y te voy a mandar a la calle. Todos los días de mi vida. Prometo serte fiel todos los días de mi vida. Prometo amarte todos los días de mi vida hasta que me muera. Te voy a amar, nunca te voy a dejar de amar. Prometo serte fiel, nunca voy a amar a otra persona, solo a ti. Prometo respetarte, nunca voy a hacer algo que te haga daño, que te haga infeliz, que te haga arrepentirte de vivir conmigo. No, siempre te voy a respetar. Todos los días de mi vida, compromisos, ¿verdad?, por la libertad que tiene el ser humano por ser persona, imagen y semejanza de Dios, que tiene inteligencia y voluntad, puede hacer esos compromisos que duran toda la vida. Y cuando viene la tentación se recuerda que ante Dios dijo: yo prometí serle fiel, yo prometí amarla, yo prometí respetarla. Y lo que se le promete a Dios se cumple, ¿verdad? Pero todo esto es para la propagación de la especie. Y a los que se casan, no a los solteros, a los que se casan. Por eso dice: y Dios los bendijo a ellos, Adán y Eva, que se casaron, y los bendijo. La bendición, las palabras de la bendición son: crezcan, multiplíquense, llenen la tierra. Los hijos son una bendición, pero se lo dijo a Adán y Eva casados. Entonces, los casados se casan ¿para qué? Para tener hijos. Ese es el primer fin del matrimonio, tener hijos y educarlos bien, ¿verdad? Tener hijos. Y el segundo, buscar la felicidad del cónyuge, porque
A eso lleva el amor. Ese es el verdadero amor. El verdadero amor no es aquel que siente a alguien que busca ser feliz con una persona. Yo te quiero porque contigo soy feliz. Así, y cuando ya no seas feliz conmigo, vas a buscar quién otro te hace feliz, quién otra te hace feliz. No. El que ama de verdad dice: yo lo que quiero es hacerte feliz. No que tú me hagas feliz a mí, sino quiero hacerte feliz. A eso quiero dedicar mis días, mis años, mi vida, mis energías, mi esfuerzo, mi trabajo, todo mi empeño, a hacerte feliz, pero verdaderamente feliz, no falsamente feliz. Porque, por ejemplo, quiero verte feliz, entonces quiero que te emborraches. Emborracharse, eso no es ser feliz. Pero tal vez se ríe ya borracha y da unos cuantos gritos. Está feliz. Eso no es la felicidad. Se busca la felicidad auténtica. A eso lleva el amor. Yo estoy aquí viviendo contigo para fundar una familia, para tener hijos y para hacerte feliz. Para eso es el matrimonio. Entonces, los que se casan, como el matrimonio tiene como fin primario el tener hijos, los que se casan tienen obligación de tener hijos, poner todos los medios para que vengan nuevas vidas humanas a este mundo, porque para eso creó Dios el matrimonio. Y cuando Dios dice multiplíquense, aquello es una bendición, pero también es una orden. Como que Dios le dice: ustedes que se casaron, tengan hijos, porque para eso se casaron. Si no quieren tener hijos, entonces no se casen, tengan hijos. La orden de tener hijos es para los que se casan, no para los solteros. Si hay un muchacho que tiene 20 años, pero todavía no se ha casado, para él no es esa orden, ¿verdad? Si hay una señorita que tiene 40 años, ¿verdad?, pero está soltera, nunca se ha casado, para ella no es esa orden, no está obligada, ¿verdad? Entonces no le pregunten: ¿y usted por qué no tiene hijos? Porque no estoy casada. La orden es para las que están casadas, no para las solteras. Una tiene 25 años, ¿y usted por qué no tiene hijos? Porque estoy soltera. La orden es para los que están casados. O ese nos dicen a los sacerdotes: ¿y usted por qué no tiene hijos? Pues porque no estoy casado, no tengo esposa, soy soltero, opté por el celibato, no me casé con nadie. ¿Verdad? A veces quieren insistir mucho en que tienen que tener hijos los solteros. No, los solteros no. Los casados. Y como los casados son los que tienen obligación y también derecho, ¿verdad?, de tener hijos, derecho entre comillas, porque en realidad tener un hijo no es un derecho. Uno tiene derecho a otras cosas, pero no a tener un hijo, porque un hijo es un regalo de Dios y no se puede tener derecho sobre él, porque entonces sería como ponerlo a un nivel más bajo. Y un hijo es persona humana que está al mismo nivel que los padres. Nadie diga: yo tengo derecho a tener hijos. No tiene derecho. Si el Señor se los regala, bien. Y si el Señor no se los regala, bien también. Nadie tiene derecho. Tengo que tener un hijo, sea como sea. No, si Dios se lo regala, bien. Pero es una orden para los casados. Y como los casados reciben esa orden, entonces eso les da derecho a realizar aquellos actos de suyo aptos para la generación. Los casados, los que deben tener hijos, y como la orden de tener hijos no es para los solteros, entonces los solteros no tienen permiso, autorización para realizar aquellos actos de suyo aptos
para la generación. No, para ellos están prohibidos. Hasta que se casen por la iglesia, entonces cuando reciban el sacramento del matrimonio, entonces tienen ese derecho, porque es el medio para cumplir con lo que Dios está ordenando, ¿verdad? Tienen pleno derecho a realizar los actos conyugales con su legítima esposa para traer nuevas vidas humanas a este mundo. Pero todo eso para la propagación de la especie es en esta vida, porque la propagación de la especie sea solo en esta vida, en la otra vida no, allá no. No es que allá también se estén reproduciendo. No pensemos, por ejemplo, que los ángeles se reproducen. No es que existan ángeles y ángelas y que se casen y que nazcan angelitos. No, ¿verdad? Allá no existe el matrimonio, no existe la reproducción, es solo para esta vida. Y una vez que nos morimos y nos vamos a la otra vida, ya también se entra a lo que allá hay, ¿verdad? Como allá no hay ya reproducción, no hay, por lo tanto, matrimonio, no hay nada. Entonces, Jesús explica, no hay por qué preocuparse. Mujer, ¿de quién de los 7 va a ser ella? Allá no hay reproducción, porque el matrimonio es para la propagación de la especie. Allá no hay propagación de la especie, entonces no existe el matrimonio solo en esta vida. Por esa razón, cuando alguien queda viudo, queda como un soltero y puede volver a casarse. Ahora, si dice, no, yo no quiero, me enamoré tanto de mi esposa que voy a quedarme así, con el recuerdo, ¿verdad? Y la voy a seguir amando, aunque ella ya se me haya adelantado, la voy a seguir amando aunque me falte, no quiero entregar mi corazón a nadie más. Pues no está prohibido, ¿verdad?, que se quede solo. Pero si quiere casarse, pues puede, porque quedó solo, porque su esposa partió a la otra vida donde no existe el matrimonio. Porque si existiera el matrimonio, quedaría ella ligada y diría a los que están en la otra vida, mire, yo tengo esposo y está vivo, estoy esperando que venga, pero yo tengo esposo. No, eso no es como irse a Estados Unidos, ¿verdad? Alguien se va a Estados Unidos, un señor, y alguna señora se lo quiere enamorar, él dice, no, disculpe, no puedo, yo tengo mi esposa en Acatenango, yo tengo que serle fiel, ¿verdad? No es así. En la otra vida ya no existe el matrimonio. Y cuando resucitemos, tampoco existirá el matrimonio. Es solo para esta vida que se termina cuando morimos. Una vez fallecidos, ya no hay ni matrimonio ni propagación de la especie. Ahora, el Señor dice que tanto en la otra vida como cuando se dé la resurrección, todos van a ser como los ángeles. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Van a ser como los ángeles. ¿Cómo? Si resucitados vamos a tener cuerpo, y el Señor y los ángeles no tienen cuerpo. ¿Cómo dice el Señor que vamos a ser como los ángeles? Porque vamos a tener un cuerpo resucitado y glorioso, pero vamos a tener cuerpo. No vamos a ser como los ángeles. Ellos no tienen cuerpo, nosotros sí. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice van a ser como los ángeles? Significa que nadie va a realizar el acto conyugal, que todos van a ser célibes. A eso se refiere. Cuando estén en la otra vida y cuando hayan resucitado, serán como los ángeles. Todos serán célibes. No habrá acto conyugal, no habrá matrimonio, no habrá esposo, esposa. Eso se habrá terminado. Eso es solo en esta vida.
Jesús quiso profetizar esa condición que se tendrá en el futuro, optando por el celibato. Jesús no se casó, Jesús no tuvo hijos. Algunos enemigos de Dios tratan de inventar un montón de cosas, pero son mentiras. Todo lo que dicen son mentiras. Jesús optó por el celibato, ¿verdad? Quiso vivir así como vamos a vivir en la otra vida. Quiso vivir así como todos vamos a vivir cuando resucitemos. El Señor fue célibe. Y la iglesia ha querido que aquel que quiera optar por el celibato, como lo hizo Jesús, pues que lo haga, ¿verdad? Y su vida va a ser, como la de Jesús, una profecía, es decir, anunciar a la humanidad lo que vendrá, hablar del futuro, ¿verdad? Cuando usted esté en la otra vida, cuando ustedes resuciten, van a vivir como vivió Jesús y van a vivir como estoy viviendo yo ahora, dice el célibe. El célibe es aquel que por amor a Dios toma la decisión de no casarse, toma la decisión de vivir célibe, de no realizar nunca en su vida el acto conyugal, de no tener ninguna actividad sexual durante toda su vida. Ese es el celibato, ¿verdad? El célibe opta por este camino para ser profecía, para predicar con su vida lo que viene en el futuro. Y dice, así como vivo yo, célibe, así van a vivir todos ustedes después de la muerte y después de la resurrección. Todos van a ser célibes. Eso es lo que quiere decir Jesús cuando dice, serán como los ángeles. Eso quiere decir, todos serán célibes. Cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres tendrán marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y por último, termina el Señor como rematando el asunto, ¿verdad? Dice Jesús, y en cuanto al hecho de que si los muertos resucitan, de si hay una vida después de la muerte, o todo se terminó cuando se murieron. ¿Acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza donde Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Pues miren, Dios no es Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos. Y si dice la Sagrada Escritura que Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, eso significa que como Dios es un Dios de vivos, significa que Abraham, Isaac y Jacob están vivos. No dejaron de existir de una vez, no fueron aniquilados, no es que ya no existen, están vivos, solo que con su alma separada del cuerpo, porque todavía no se ha dado la resurrección del último día. La vida está en el alma y ellos están vivos. Eso por poner un ejemplo, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob. Pero no solo ellos están vivos en la otra vida, toda persona humana que ha fallecido, ¿verdad? Su cuerpo se quedó aquí, pero su alma, donde está la vida, se fue a vivir a las moradas eternas, al cielo, al infierno si se condenaron, o al purgatorio, pero siguen vivos, existen y van a resucitar. Eso es lo que Dios nos enseña, eso es lo que Dios nos ha revelado, y eso es lo que nos predicaron los apóstoles. Y ahora especialmente
viene a nuestra mente uno de los apóstoles, San Bernabé, que cuántas veces habrá predicado esto, ¿verdad?, a la gente en los diversos lugares donde él estuvo enseñando, porque fue un maestro de la fe. Él renunció a todos sus bienes materiales, se puso al servicio de la iglesia y obediente, ¿verdad?, a donde lo mandaran. Y lo mandaron a un montón de lugares, a veces acompañando a San Pablo, y ahí anduvo enseñando toda la verdad revelada. La gente, como todos somos inteligentes, ¿verdad?, la gente usa su inteligencia tratando de imaginar cómo pueden ser las cosas, pero muchas veces se equivoca. Para iluminarnos está la palabra de Dios, para que nosotros conozcamos la verdad sobre Dios, sobre el hombre, sobre el mundo, que conozcamos la verdad, de manera que la conozcamos todos, de manera fácil y sin mezcla de error. Por eso le damos gracias a Dios que nos ha revelado todas esas cosas, a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro Divino que vino a instruirnos, a los apóstoles que continuaron la misión salvadora de Jesús y a nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica, que es nuestra Madre y Maestra, que nos instruye en estas cosas de Dios. Gracias a ella conocemos todas estas cosas. Que la Virgen interceda por nosotros, que así sea. Pongámonos de pie y dirijamos nuestras oraciones a Dios nuestro.